¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, previa del partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés, donde vamos a ver la rueda de prensa previa de Carlo Ancelotti y también vamos a reaccionar, pues bueno, a las enésimas ayudas arbitrales que está recibiendo el club que pagó durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, además de comentar también un poquito alguna que otra cosa relacionada con la prensa de este país. Así que nada, quedaros hasta el final, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. Muchas gracias, Adri87, por haber renovado su membresía en el canal. Y nada, vamos a escuchar al mister, que si os digo la verdad, le he visto un poquito alicaído, ¿eh? Le veo enfadado con las cosas que debe estar viendo dentro de la plantilla. Aquí Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana juega contra el Deportivo Alavés, equipo que se está jugando mucho el descenso y que solo ha perdido uno de sus últimos 5 partidos. ¿Qué Real Madrid quiere ver mañana ante el equipo vitoriano? Un Madrid que sea capaz de recuperar las sensaciones, que tiene que ser positivo. Es claro que todo el mundo piensa el partido de miércoles, pero el partido de miércoles pasa sin ninguna duda en la actuación que tenemos que hacer en el partido de mañana, porque seguimos en la pelea para la Liga, entonces sería necesario jugar bien y ganar. Hola, ¿qué tal? Mister Javier Raez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Una semana muy complicada, se pasó como se pudo la final de la Copa del Rey frente a la Real, se perdió contra el Valencia y se perdió por 3-0 ante el Arsenal. Mañana toca el Alavés, se habla mucho de esa remontada. No sé si en el vestuario se habla más de la remontada que del partido de mañana. No, hablamos de lo que he dicho, de hacer un buen partido mañana, intentar de ganarlo, darlo todo en el partido de mañana, porque es fundamental para nosotros volver a tener buenas sensaciones cuando jugamos. Yo esto lo veo básico de cara sobre todo ya no a la pelea por la Liga, que está muy complicada, y porque además, sinceramente, os doy mi opinión, creo que al Fútbol Club Barcelona no le van a dejar caer en cuanto hay algún tipo de problema, algún tipo de debilidad. Ahí aparecen los del Comité Técnico de Árbitros para darle ese empujoncito y que jueguen con red de seguridad. Pero sí que de cara al partido del próximo día frente al Arsenal, creo que este partido frente al Alavés tiene que servir para salir con energías renovadas, con otro espíritu, con otras intenciones, con otra actitud diferente a la que hemos estado viendo en el partido frente al Valencia y en el partido de ida en el Emirates. Eso sin lugar a dudas. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por cómo estás tú y cómo has echado estos días después del partido del otro día. Si le has dado muchas vueltas, si has hablado contigo mismo, si te ha costado dormir, como dices tú a veces. Bueno, cada derrota es siempre lo mismo. Cuando tú pierdes un partido te cuesta. Son momentos difíciles. Tienes que pensar a cómo dar la vuelta y focalizarte en lo que viene. Afortunadamente el fútbol es así, que después una derrota tú tienes la oportunidad de volver, de hacer un buen partido, de volver a recuperar las sensaciones buenas que hemos tenido muchas veces. Entonces creo que el equipo ha entrenado muy bien en estos 2 días, creo que están bien focalizados para ganar el partido. Hola Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Tengo entendido que después del partido contra el Arsenal te has visto con Florentino, con José Ángel. Quería saber un poco si te han transmitido la confianza de siempre, si crees que en ese sentido todo está intacto, y si nos puedes decir un poco cuándo crees que se puede saber si Carlo Ancelotti va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada. Si depende única y exclusivamente de la Champions, ¿cuándo sospechas que podremos saber algo? Bueno, esta es una pregunta que no tiene que contestarme a mí, porque el contrato es bastante claro. Yo tengo un otro año de contrato y después del futuro hablaremos como siempre al final de la temporada. No tengo nada que añadir en este sentido. El club siempre me apoya, me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad. Mirad, sobre esto de Carlo Ancelotti, yo querría aclarar alguna cosa, porque por algunos comentarios que dejan algunos en el canal, sinceramente, yo no sé si es que falta mucha
comprensión lectora o comprensión a la hora de entender los vídeos, porque dicen, a ver si dejas ya de defender a Carlo Ancelotti. Creo que he sido bastante claro durante la temporada, que yo considero que aunque Carlo Ancelotti gane títulos, a mí el cuerpo me pide ver cosas diferentes en el Real Madrid, porque creo que y considero que hay jugadores para jugar a cosas diferentes, pero donde sí que no me vais a ver en ningún momento es apoyando a los que están faltando el respeto, ya en tema personal, a Carlo Ancelotti, al entrenador que más títulos ha ganado de la historia del Real Madrid y que el tiempo le pondrá en su lugar como una de las grandes leyendas, que creo que ya lo es de los banquillos del Real Madrid, sobre todo, ya lo es del fútbol, pero considero que Carlo Ancelotti es un entrenador que prácticamente siempre que ha estado en el Real Madrid o ha ganado la final o ha llegado a semifinales. Creo que esta vez, pues si no termina saliendo la remontada el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, va a ser la primera vez con el Real Madrid que no alcance las semifinales de la Champions League, donde ya creo que es por el sitio por calidad donde tiene que estar el Real Madrid sí o sí todas las temporadas, pero pues bueno, esta temporada se ha complicado la cosa. Como os digo, yo creo que Carlo Ancelotti, la etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid está terminada, pero hay una forma bastante distinta de decir las cosas como la estoy diciendo yo aquí, en comparación con mucha gente que viene aquí a insultar directamente o a nuestros jugadores o al presidente o en este caso a Carlo Ancelotti. Creo que se puede hacer una crítica constructiva y expresar las razones por las cuales uno cree que debe seguir o cree que no debe seguir, en este caso Carlo Ancelotti en el Real Madrid, pero como ya os digo, creo que mal hacemos en enaltecer y crear esos relatos que insultan personalmente a nuestros jugadores y nuestro entrenador, en definitiva, a los que al fin y al cabo son los que tienen que terminar sacando las temporadas adelante. Y por cierto, gente que nos ha hecho campeones ya. Hola, mister, aquí Cristina Provencio de La Sexta Deportes y Jugones. Mi pregunta va en la misma línea que la del compañero. Hablando de remontada, ¿cómo se aísla uno para el partido de mañana? ¿Cómo? ¿Cómo se aísla uno de todo el ambiente de remontada y piensa solo en el partido de mañana? Porque la consideramos una gran oportunidad, como he dicho, para volver a jugar, para ganar, para volver a ganar después de una semana difícil. Jugamos contra un rival que compite muy bien, que está en la pelea para no descender, entonces va a ser un partido difícil. Creo que el equipo está preparado y consciente que es muy importante mañana. Hola, mister. Miguel Ángel Lara de Marca. Como siempre que hay derrotas, se habla mucho de kilómetros, de quién corre más, quién corre menos. Se ha dicho, se ha publicado que en la directiva hay cierto malestar porque se corrió mucho menos que el resto de rivales. ¿A usted le consta eso? No he entendido. Si le consta que hay cierto malestar en el club al comparar los kilómetros recorridos con otros equipos. Bueno, la estadística es bastante clara. Hemos corrido menos del rival. Esto creo que en este sentido nos ha afectado. Se podía hacer mucho más, pero no es solo esto. Entonces, la estadística la miramos como la miran todos. Fijaos, con el tema este de los kilómetros de correr más y correr menos, Ancelotti se justifica un poco, no sé si le van a volver a preguntar ahora, pero se justifica un poco diciendo que bueno, que otras temporadas también han corrido menos y han terminado ganando la Champions. Ya, es que tú te puedes permitir tal vez correr algo menos que el rival, pero una cosa es algo menos y otra es la diferencia abismal del otro día contra Arsenal, que fueron 13 kilómetros menos, que es prácticamente un jugador menos que el rival. Si lo comparas con el resto de eliminatorias, ves, evidentemente siempre va a haber un equipo que va a correr más que el otro, pero son todo cifras muy parejas, no hay esa diferencia tan abismal entre la que hubo entre el Arsenal y el Real Madrid y entre la que hemos estado viendo a lo largo de la temporada en todos los partidos. Pero como decía, tú a lo mejor te puedes permitir el lujo de correr más o menos que el rival, sobre todo también si eres más inteligente, si estás mejor posicionado y no tienes que hacer sobreesfuerzos sobre el terreno de juego. Eso esta temporada está totalmente desaparecido, no hay atisbo ni de inteligencia sobre el terreno de juego ni de estar colocados mejor que el rival para, pues bueno, ser un equipo rocoso, un equipo tácticamente muy trabajado y que, pues bueno, suple con ese trabajo colectivo el tener que hacer esfuerzos puntuales físicos que, pues bueno, terminan inflando esas estadísticas. Ahora mismo no se ve ni una cosa ni la otra, pero es que no se ve ni la voluntad de querer correr o igualar esfuerzos al rival. Buenas tardes, Carlos. Sergio López de Las. Por cómo está la Liga, por cómo se ha puesto la Champions, una de las frases que más he escuchado en estas últimas 48 horas es que remontar todo esto ya es demasiado incluso para el Real Madrid. ¿Qué opina? No sé, lo intentamos.
Creo que el Madrid es el único equipo que le ha pasado muchas veces y lo intentaremos una otra vez. Somos conscientes cuando nos puede ayudar nuestra afición en nuestro estadio, lo hemos hecho muchas veces, lo intentaremos. Lo que es cierto que lo vamos a intentar hasta el último minuto, hasta el último balón, empezando por mañana. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Volviendo a la estadística de los kilómetros, usted lleva toda la temporada, casi desde el día 2 en Mallorca, diciendo lo del compromiso colectivo defensivo, a veces hablo de actitud. Viendo un poco la temporada de su equipo, la primera vez que el Real Madrid corrió más que su rival fue en diciembre, en Bérgamo contra la Atalanta. ¿Usted puede hacer algo más para que los jugadores corran o es una cuestión de jugadores? Es una cuestión, muchos de características de los jugadores, pero en los años pasados ha pasado exactamente lo mismo. Hemos sido capaces también corriendo menos distancia total, porque no es... los estadísticas hablan mucho de distancia total, no hablan mucho de sprint distance, que no es así. En los años pasados ha pasado lo mismo. Distancia total siempre ha sido menos por las características de los jugadores que tenemos, pero a pesar de esto hemos ganado 2 Champions. Entonces es un dato del correr menos, depende. La verdad es que contra el Arsenal hemos hecho menos en todos los aspectos, en las sprint distance, en la distancia total, en las aceleraciones, en el número de sprint. Ellos han trabajado más que nosotros. Pero es que a mí, lo del año pasado, compararlo con el año pasado, no me vale, porque es que el año pasado, y se ve a simple vista, era un equipo, el Real Madrid, mucho más solidario en lo colectivo. Era un equipo que estaba mucho mejor colocado sobre el terreno de juego y era un equipo que no escatimaba esfuerzos para ir solventando las distintas circunstancias de partido. Ahora yo lo que veo es bastante pereza en la hora de presionar, en la hora de activarse tras pérdida, en absolutamente todo. ¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Yo quería preguntar por Dani Ceballos. Si mañana viajará a Vitoria y pensamos sobre todo ya en el miércoles, ¿cuántas opciones tiene de poder jugar? Dani Ceballos está disponible para mañana y obviamente para el miércoles. ¿Qué tal, Carlos? Llorens Llop para Radio Nacional de España. Antes hablaba de remontada. Seguramente el Madrid de este año no está tan bien como el Madrid de otros años en las otras remontadas. ¿Qué cree que tiene, qué argumentos futbolísticos tiene el Madrid de este año para confiar en una posible remontada? Los recursos para intentar de hacerlo. Últimas 2 preguntas. Hola, Carlos, buenas tardes. Oliver Lorenzo del País. Uno de los problemas que ha tenido en las últimas semanas en la Liga es el parón anotador, goleador de Vinicius y de Rodrigo principalmente. ¿A qué lo atribuye? Gracias. Difícil decirlo. Yo creo que ha sido, sobre todo en la última semana, ha sido un bajón a nivel general, no solo a nivel de la eficiencia que hemos tenido enfrente. La verdad es que hemos encajado demasiados goles en estos últimos partidos y ahí hay que meter un freno porque la solidez defensiva es muy, muy importante, sobre todo en momentos cuando los delanteros no son efectivos como siempre lo han sido. Última pregunta. Hola, Carlos. Sergio Horas para El Desmarque. De los 8 cuartos finalistas, el Real Madrid es el único que juega mañana domingo. Todos los demás, los otros 7 equipos, juegan antes. ¿Usted entiende que no se haya cambiado el partido, que no se haya adelantado? Gracias. No lo entendemos, pero esto es lo que hay. Esta temporada ha sido así. No se entiende, pero la verdad es que tenemos más de 72 horas de descanso, entonces no nos podemos quejar. Bueno, ahí teníais a Carleto, que estaba bastante enfadado. Yo creo que se le nota bastante tenso con la situación. Es normal. Evidentemente, yo creo que él tiene su parte importante de responsabilidad en cómo hemos llegado hasta ahora. Creo que los jugadores también tienen una parte muy importante de responsabilidad y hay que exigirles. Y a final de temporada, creo que alguien al que también va a haber que analizar pues, las decisiones que se han tomado, pero de manera, pues bueno, yo creo que bastante constructiva es en la parcela de la planificación deportiva. Como ya sabéis,
sabéis, ayer jugó también el Fútbol Club Barcelona, jugó contra el Leganés y como no podía ser de otra manera, esta gente volvió a recibir ayudones, empujoncitos arbitrales porque, pues bueno, oye, qué bien se juega siempre que tienes la red de seguridad. Aquí tenéis esta acción donde Valdé, en la primera parte con 0-0, comete esta falta sobre el jugador del Leganés cuando se iba a internar dentro del área e iba a encarar a Szczęsny. Ahí tenéis, falta de último jugador, falta sobre el jugador del Leganés que se metía en el área en dirección a portería y sin posibilidad de disputar el balón. Pues bien, esto no fue sancionado ni siquiera con falta. Esto decidió el árbitro del encuentro que no había que pitarlo y ahí se quedó la cosa. Una acción en la que, pues bueno, no... En este tipo de acciones, pues bueno, no han tenido la mala suerte que sí que hemos tenido otros durante la temporada. Otra acción que ya me llama la atención fue en el minuto 42 de partido. Va a aparecer por aquí, creo que va a aparecer o no va a aparecer. Aquí aparece Íñigo Martínez en la parte izquierda de vuestras pantallas y le propina un codazo en la cabeza al jugador del Leganés. Pues nada, otra que no se sanciona como falta, otra de Íñigo Martínez que además luego se permite el lujo de increpar al jugador del Leganés. Le tenemos por aquí, ahí se monta una trifulquilla y aquí no ha pasado nada. Oye, no lo vuelvas a hacer. Aquí es que ya sale justo en el margen de esto, pero bueno, ahí le pega el golpe en la cabeza y como os decía, pues todavía tiene las santas narices de recriminarle al jugador del Leganés que se levanta. Y por cierto, hubo otra jugada que tampoco se revisó, que tampoco se quiso pitar y fue un posible penalti por manos de Gerard Martín dentro del área, a la salida de un córner. Aquí remata y el balón golpea en el brazo extendido del jugador del Fútbol Club Barcelona. Otra acción que por lo que sea, pues bueno, esta gente tiene mucha suerte. Ahí vais viendo cómo va cayendo el balón, el remate a portería, el balón que golpea en el suelo y ¡pum! Ahí está, en la mano de Gerard Martín extendida que pues no se quiso sancionar. Estas son las que sí que le pitan, por ejemplo, a Eduardo Camavinga, que se las criticamos mucho, pero se las pitan siempre cuando es el Fútbol Club Barcelona, club que pagó durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Pues no, otra más de esta en las que, pues bueno, no se suele reparar en los medios de comunicación, no se habla de absolutamente nada y como si no hubiese ocurrido. Por cierto, otra cosa que ocurrió ayer y que me parece bastante curioso, que hay que seguir denunciando, es la sobreprotección arbitral que tiene Lamine Yamal, porque ayer, primera falta que recibe, minuto 7 de partido, tarjeta amarilla para el jugador del Leganés, que además tenía que marcar a Lamine Yamal. Pues bueno, tarjeta amarilla. Esto ya ocurrió también en el partido en el Metropolitano, donde cada falta hacia jugadores del Fútbol Club Barcelona y concretamente sobre Lamine Yamal eran sancionadas con tarjeta amarilla, mientras que aquí hemos tenido que estar aguantando pues este tipo de acciones. Esta de aquí la recordaréis, sobre Fede Valverde. También podríamos hablar de esta de aquí en Copa del Rey sobre Vinicius Junior, que se sancionó solo con tarjeta amarilla delante del cuarto árbitro. Aquí no se quiso sacar tarjeta roja, por cierto, como siempre, y es habitual, los subvencionados de Archivo Barça blanqueando todo lo que tenga que ver con el tema arbitral, siempre que están de por medio Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, siempre tendentes a favorecer al club que pagó durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Y por lo que sea, esta que decían que aquí, que era un acierto por parte de todos los árbitros no haber sacado tarjeta roja, en esta de aquí, ayer en el partido entre el Getafe y la Unión Deportiva Las Palmas, pues bueno, se tira aquí al jugador del Getafe a cortar un centro, termina impactando de manera muy peligrosa, como podéis ver, sobre la tibia peronea ahí del jugador de Las Palmas, y esta, sin lugar a dudas, es tarjeta roja directa, para que veáis un poquito cómo funciona esta gente a la hora de blanquear según qué acciones a según qué equipos. Vamos con más cosas porque en las últimas horas también hemos conocido la resolución de otro asunto que mediáticamente estaba muerto. No se había hablado de esto en este país, algo tremendamente grave, el día en el que Mapi León tocó las partes íntimas a la jugadora del Real Club Deportivo Español, además con unas palabras bastante feas, tratando de denigrar a la jugadora del Real Club Deportivo Español. Pues bueno, ha sido sancionada con 2 partidos de sanción. Eso es lo que estima el Comité de Disciplina de la Real Federación, que
cuesta o que debe valer tocar las partes íntimas a una jugadora, a un jugador, me da exactamente igual. Y pues bueno, 2 partiditos como el jugador del FC Barcelona, no vayamos a ir en contra del que estuvo pagando durante décadas a Enríquez Negreira. Vamos a ver qué tal sale el partido hoy entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés. Si os digo la verdad, pues bueno, yo de la Liga ya hace tiempo que estoy bastante desconectado, concretamente desde aquel rally de partidos donde nos hicieron descarrilar arbitralmente, pero sí que es verdad que me gustaría ver una mejor actitud de los nuestros, sobre todo con la mente puesta en ese partido del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu frente al Arsenal. Así que nada, chicos, os leo en los comentarios, dejad vuestra opinión por ahí abajo, nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.